Miren, esta semana parece ser que será una semana muy definitiva a partir de lo que se espera. Esta semana se espera que se conozca lo de la propuesta de reforma del gobierno. Yo no sé, bueno, la semana pasada, y lo comentamos aquí, el presidente de la República encabezó un consejo de ministros y de directores con los que socializó el tema de los planes del gobierno en el cuatrenio que se inicia a partir del 16 de agosto. Hay la versión de que algunas de las reformas o parte del paquete que el presidente ha vuelto a plantear, lo planteó a principio del gobierno, cuando ganó las elecciones, habló sobre un paquete de 11 reformas que después terminaron en 13, la envió por ese órgano constitucional que es el CES, el Consejo Económico y Social, para que fueran discutidas. En principio se hizo el esfuerzo de que los partidos políticos se sumaran a la discusión del tema. El presidente hizo un periplo, el presidente Luis Abinader, por la sede de los representantes de los partidos políticos, partidos mayoritarios entonces y otros que no eran tan representativos a partir de votos o de representación en el Congreso de la República, pero el presidente hizo ese ejercicio democrático para socializar el paquete de reformas. Ahora, yo esperaba que el presidente igual, o a partir de lo que se había comentado con la reforma fiscal y el tema de la reforma de la Constitución de la República, iba a centrarse en esos dos temas que son bastante complicados. Pero no, el presidente planteó la semana pasada ya 12 temas sobre lo que ya se ha ido puliendo, porque son temas que se discutieron en principio, no prosperaron por razones varias, entre ellas el país estaba muy atento a lo que había ocurrido con lo del COVID, el impacto del COVID en una economía como estaba la economía del mundo, destrozada, tratando de enmendar cosas en el camino para la sobrevivencia. Bueno, pues a eso se le dio prioridad, en eso se estuvo. Y creo que el tiempo ahora es distinto. Ahora hay un momento diferente y obvio hay una composición política distinta. El Congreso de la República tiene una composición mayoritariamente del partido oficial. Usted diría, bueno, el partido oficial ha tenido el mandato para hacer las reformas. Y yo decía la semana pasada, y lo digo ahora, y estoy convencido de eso, de que eso es así, pero que el partido oficial necesita de que sectores representativos de la sociedad y que los partidos políticos, aunque no tengan mayoría en el Congreso de oposición, participen en la discusión del tema, hagan propuestas en la discusión de los temas. Hoy veo en la prensa que está informando el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que participó en un programa el sábado pasado, que ha sido instruido por el presidente de la República para trabajar en la reforma a la Constitución de la República, que habrá de presentarse próximamente. Lo que estoy diciendo a partir de estas cosas es que no son anuncios solo, el gobierno está empujando en la dirección de que esto pueda materializarse. Y me imagino que el presidente, en el empeño, en el afán por dejar plasmada algunas de las ideas que él ya ha promovido, el presidente ha dicho que quiere dejar legados, y lo ha dicho con respecto al tema de la Constitución, lo ha dicho en diferentes órdenes, pero ha sido muy enfático en decir que quiere dejar un legado con la modificación de la Constitución de la República para perpetuar o para graficar de manera clara lo de la independencia del Ministerio Público, que ya es una discusión vieja y mucha gente que ha abordado el tema entiende que no es necesaria la modificación a la Constitución para lo del Ministerio Público Independiente. Pero bueno, el equipo de gobierno que maneja el tema defiende firmemente que para que esto permanezca, para que esto se logre de manera definitiva, hay que hacer una modificación a la Constitución de la República. Y el otro elemento lo refiere el consultor jurídico del Poder Ejecutivo con respecto al tema de la Constitución, tiene que ver con lo del establecimiento de mayores controles o el tema de los candados para hacer imposible o casi imposible, es la expresión que usa el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, la modificación del artículo 124 de la Constitución, que es el que regula el tema de la reelección presidencial. Se ha dicho esto, y sumado a una información que he recibido de que es posible que esta semana el gobierno ya presente de manera formal la propuesta de reforma fiscal que el país tendrá que discutir, creo que no hay duda de que se camina en esa parte. No se ha agotado
y ni sé si se va a agotar un ciclo que el presidente de la República ha intentado abrir o que medio lo abrió con la reunión que sostuvo con Abel Martínez, que fue candidato a la presidencia por el PLD en las elecciones pasadas. Hubo el intento de reunirse con el expresidente Leonel Fernández, que hoy es el líder indiscutible de la oposición. El doctor Fernández se excusó alegando que tenía una afección gripal. Luego el tema va a la comisión política o la alta dirección política del Partido Fuerza del Pueblo, y por primera vez la dirección política está por encima del presidente del partido. Y dijo, no hay reunión ahora, avisaremos oportunamente. Pero hoy la prensa publica una foto que la Fuerza del Pueblo ha hecho saber, ha hecho publicar, para decir que el presidente Fernández está en Londres. Sí. Ha descendido allá de un avión, va a participar de una serie de conferencias, va a estar unos días en Inglaterra. Así es que este encuentro con el presidente Fernández y el presidente de la República no se va a producir por ahora. Por eso digo, no sé si el presidente Abinader va a continuar en el intento, y creo que debe insistir en eso, de socializar con el liderazgo político del país las reformas. Yo no sé, esa parte no la conozco. Pienso que esta semana va a ser clave para que yo y que el país la conozca, ¿verdad? Los periodistas que habremos de manejar esto durante mucho tiempo, la población en sentido general a través de la prensa, no sé si se va a someter nuevamente, que pienso que debe hacerse por el CES, que es el Consejo Económico y Social, que maneje el tema para que luego el tema vaya al Congreso. O la no experiencia en el CES no son muy buenas. Eso no prospera. No, incluso ha generado celos con los congresistas que dicen, bueno, pero van a discutirlo allí para después tener que traerlo aquí, donde está la representación real de los partidos políticos, que somos los que aprobamos. Sí. O sea, eso ha operado, ese celo existe, pero yo no sé cuál es el camino más expedito. Al día de hoy debo decir, no conozco la manera en que el gobierno lo va a presentar. Lo que he sabido que esta semana eso se va a definir y que vamos a conocer ya de manera oficial cuál es la propuesta del gobierno, porque hasta ahora hemos conocido especulación o globo de ensayo. Decía la semana pasada, y lo vuelvo a decir ahora, que cuando este tipo de cosas se dan, el gobierno a veces manda esos globos de ensayo, ¿verdad? El mismo gobierno lo deja colar. A ver cómo camina. A ver cómo camina, incluso para que la gente diga, oh, pero mira, era más duro de lo que yo creía, la inyección dolió menos. Hay una propuesta, perdón, Freddy, hay una propuesta porque la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y me anima esto, ha querido participar del debate, y digo que me anima porque es la Academia del Estado, y en ocasiones le hemos criticado a la Academia del Estado de que ha estado ausente de los grandes temas. En los últimos años ha ocurrido eso, y por eso vimos el liderazgo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima. En otras ocasiones o en temas puntuales hemos visto el liderazgo de INTEC participando en temas importantes en la agenda del país, pero veo que la universidad, a través de su facultad de Ciencias Económicas y Sociales, está anunciando una propuesta de reforma fiscal que, por lo que ha dicho la universidad, es una propuesta que tiene el propósito, dicen, de poner a pagar a los que más tienen. Busca también aliviar la carga de la clase media, y hay una parte que incluye o que trabaja la parte de la formalización, es decir, que los que no han entrado al sistema para ser cotizantes o para pagar impuestos entren de manera gradual. Me anima, de verdad que me gusta la idea de que la Universidad Autónoma se esté involucrando en estos asuntos. Bueno, yo vi ahí la información del consultor jurídico, del Poder Ejecutivo. El presidente parece que tiene la decisión tomada de que la reforma constitucional es prioritaria. Yo no lo entiendo. No lo entiendo, salvo de que de alguna forma él quiere quedarse habilitado. Es la única razón que yo puedo entender. ¿Usted cree? Yo continúo. Una abuela que murió en el campo, mi abuela materna, que decía, usted es allá. Yo continúo aferrado a creerle al presidente de que él no le interesa eso. Pero yo no sé ya, porque la información que tengo y lo que parece, la información que tengo me da con el cuadro que veo, es que se quiere matar los dos pájaros de un tiro y rápido. En la transición. Tributaria y constitucional. Si en la transición, mejor todavía. El propósito es que se haga por lo menos la reforma fiscal en la transición. Es lo que conozco.
pero que quieren salir de las dos juntas. Dos por uno. O por aquí se está dándole a esta reforma constitucional un carácter prioritario que nadie, en esta sociedad nadie está pidiendo eso, ¿eh? Aquí nadie está en eso. Sin embargo, hay una actitud sobre eso y eso genera un desgaste enorme. Y yo mantengo ese criterio. Señores, la reforma tributaria, cuando aquí se discuta reforma tributaria, que tenemos que hacerlo rápido, al paso, yo digo que ya. Pero después de eso, Esa sí es o al urgente. tiempo, esa es urgente. Sí. Pero tenemos que abordar al mismo tiempo el tema eléctrico, el tema educativo. Aquí hay temas que hay que abordar juntos. Porque, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a que todos paguemos más. Yo voy a sacarme el bolsillo. Pero la reforma fiscal Pero- incluye el eléctrico. No, debería. O sea, deberíamos discutir, ok, mira, aquí en 5 años tenemos que buscar en otra reforma 5 puntos del PIB en ingresos. ¿Qué es lo que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo? Llevar la carga fiscal al menos al 20-21% del producto. Está bien, mira, esos son 300 mil millones de pesos. Eso no se puede sacar de un día para otro, porque aquí se me da una revolución. O sea, si se lo ponen en un año para otro, el país llegó hasta ahí. Eso hay que poder hacerlo paulatinamente, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que llegar al punto en que digamos, mira, está bien, pero de esos 5 puntos porcentuales del producto, hay 1 o 1.5 que estamos destinando ahora a una furnia eléctrica. Estamos quemándolo en una caldera que se llama sector eléctrico. Con EDES que tienen déficit hasta el 50%, como EDE por ejemplo. Un sector que necesita inversión. Ok, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer en estos 5 años? Para ese 1.5, no lo vamos a bajar los impuestos, no vamos a bajar solo los impuestos, vamos a buscar nada más 3.5. ¿Para decir algo? Ese 1.5 vamos a sacarlo de aquí. En 5 años, ¿qué vamos a hacer? Sí. Y hay que tomar decisiones. El tema educativo, señores, aquí hay que enfrentar el problema educativo sí o sí. Esos son temas que generan un desgaste que le cuesta capital político de inversión. Entonces, como en el 16, yo tengo las mismas preocupaciones que tenía en el 16. Cuando un presidente sale tan reforzado, cuando un partido sale tan reforzado, lo natural es que uno, como ciudadano, tenga la esperanza de que ese partido y ese presidente agarren ese capital político y lo pongan al servicio de los grandes cambios que el país requiere. En el 16, Danilo tuvo el problema del desgaste del PLD y el tema de la corrupción y Marcha Verde. Eso no, ahí a los 6 meses de Danilo por juramentarse en el 16, el gobierno ya comenzó a tener problemas. Sí. El capital político ya comenzó a diluirse por un tema de Odebrecht, Marcha Verde, XYZ y la campaña constante que tuvo en contra. Pero te parece que no tiene ese problema y que tiene la avenida lista para que esto se puedan hacer las cosas. Y por ejemplo, lo que he dicho varias veces, una reforma tributaria seria, fiscal incluso, no tributaria, fiscal, sacrifica gente. Sí. La pasada semana hablábamos de los roneros. Yo hablaba la pasada semana aquí del turismo. Pero Andy escribe hoy de la zona franca, Andy de Guarre, con un enfoque muy parecido al que yo tenía del turismo ayer, que yo lo comparto en gran medida. Y yo digo, hay que revisarlo todo. Oscar, perdona, el avispero que hay en el sector empresarial, porque Freddy dice, bueno, la reforma implica el tema eléctrico. No, lo que pasa es que los que tienen que ceder para el tema de la reforma han dicho, están planteando, vamos a ver el tema eléctrico y vamos a ver lo del código laboral. Claro, O sea, ese es otro. O sea, es otro asunto. Ahora, el avispero que hay en el sindicato más importante de los empresarios, que es el CONE, que agrupa a todo tipo de empresas, los industriales, los importadores, bueno, ahí hay un avispero por lo siguiente, porque ese sindicato que cobija a los empresarios está recibiendo la queja de los roneros que dice, pero aquí no, más impuestos para nosotros no es posible. Bueno, está recibiendo la queja de los que están en la industria eléctrica, que le dice a su sindicato, óyeme, tenemos que plantarnos en dos porque aquí no queremos tal cosa en la parte eléctrica, pero tiene la queja de los que están en el turismo, negociando con el turismo, que le han dicho al CONE, tiene que defendernos nosotros también. O sea, es un problema Y ahora muy zona complicado. franca. Y los zonas franqueros también. O sea, cada subsector dentro del sindicato más importante de los empresarios, que es el CONE, ha ido a donde su papá, ¿verdad?, que es el sindicato grande, y le ha dicho, asume la defensa de nosotros, y es una situación muy complicada. Entonces, eso, estamos en ciernes. Estamos comenzando a debatir por encima.
Cuando eso se convierte en proyecto de ley o vaya al Congreso a discutirse o al Consejo Económico y Social, donde sea el escenario que se elija, o el Palacio Nacional que fuera, entonces usted verá el problema ahí. Entonces yo insisto, ¿por qué estar colocando la reforma constitucional en el medio? Eso es un elemento que no genera ningún rédito político y que lo que genera son distorsiones. Porque el presidente pierde, en algún punto, pierde credibilidad, pierde confianza. Porque obligado, todo el mundo está pensando, aquí hay algo, aquí hay algo. Aquí hay algo. Y lo puedo empezar con razón. Entonces, eso es lo único que yo me llamo. Cada vez que yo veo que con reforma constitucional digo, pero ¿y para qué? Vamos a trabajarlo primero antes. Vamos a resolver la tributaria y vamos a salir de esto de una vez. Que el país lo necesita y todos tenemos que arrancar del bolsillo, pero después vamos a ver cómo lo vamos a gastar, vamos a ver cómo lo vamos a invertir. Vamos a continuar mejorando las finanzas públicas, vamos a continuar mejorando el gasto público. Y no cancelar, y mejorar el gasto público no solamente, y reitero, no es eliminar el dinero de los partidos políticos como no es eliminar el dinero de la publicidad. No lo digo por mí, si fuera, y lo repito, si me dicen a mí un estudio que si les elimina toda la publicidad gubernamental, el país entra en superávit fiscal, yo estoy de acuerdo. El problema no es ahí que está la calidad del gasto. Eso es cosmético, eso es populismo. La calidad del gasto está en el sector eléctrico. Está, por ejemplo, en educación. Usted debería mejorar. La calidad del gasto no quiere decir solamente gastar menos, es gastar lo mismo, porque es un estado relativamente pequeño, pero gastarlo eficientemente. ¿Qué es lo que tenemos que discutir? Entonces, otros son temas que están ahí, que requieren de mucho esfuerzo y sacrificio político y desgaste político. Y yo no entiendo por qué se decide el desgaste político por aspectos que nadie tiene en la carpeta, que a nadie interesan. La única explicación que le puedo ver a esto, Oscar, es el gobierno dirá, y estoy entrando, obvio, en el campo de la especulación, si se requiere de un acuerdo político, tenemos este paquete de reforma dentro de lo que está la Constitución de la República, vamos a discutir con la parte política todo, y todo incluye una propuesta del gobierno, del Ejecutivo, de modificar la Constitución, que lo expresó el presidente en campaña antes de ganar las elecciones del 20. Pero tú, o sea, digo, si es un todo, ¿verdad?, tendría sentido a partir de que el gobierno quiere poner todo sobre la mesa. Esto es lo que queremos nosotros, vamos a negociar sobre este paquete de reforma que queremos. Pero lo otro, como tú señalas, creo que ciertamente pudiera generar un elemento de perturbación. O sea, de ser algo aislado que el gobierno lo promueva, sencillamente para llevarlo al Congreso, si no logra algún acuerdo con la oposición. Y repito, el país le ha dado al gobierno, al partido oficial, el poder para hacer los cambios. La representación que va a tener a partir del próximo 16 de agosto en el Congreso, el partido PRM, es claro que ha sido refrendado el presidente y le han dado más de lo que tenía el presidente como jefe del Estado, como cabeza del Poder Ejecutivo, le han dado el control de otros poderes del Estado desde el punto de vista político, tendrá incidencia en el Poder Judicial a partir de la cuota que tiene la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura para hacer los cambios que se van a producir en la Suprema Corte de Justicia, para seguir haciendo cambios o las sustituciones que se deben producir en el Tribunal Constitucional, para la designación de la nueva Junta Central Electoral, para la designación del Tribunal Superior Electoral. O sea, no hay duda de que al partido oficial, que tiene como líder al presidente de la República, le hemos endosado un poder para todo ese tipo de cosas. Pero igual digo, la gobernanza es equilibrio. A pesar de que no tiene esta gente una representación importante, y me refiero a la oposición en el Congreso, la oposición debe ser tomada en cuenta porque conozco de un discurso que está articulando la oposición en el sentido de decir, y eso lo veremos ya a futuro, pero es parte de las cosas que le he escuchado en encuentros sociales a mucha gente de la oposición decir, este es un gobierno ilegítimo, porque lo que votó, la parte de la población que votó, no votó un 45 y tanto por ciento, no votó, no participó del proceso, y de ese 50 y tanto que votó el presidente Abinader y el PRM solo sacaron tanto. O sea, es un discurso que se está construyendo, que en su momento lo vamos a ver aquí en los medios, lo veremos por toda parte. Entonces, es un mal ambiente que no sé si prenda, quiera Dios y que no, porque de entrada, las elecciones fueron convocadas el 19 de mayo para que todos participaran, ¿verdad? Yo creo que es un motivo, de los pocos motivos que hay para modificar la Constitución sería ese. Por ejemplo, establecer la pena de muerte para el disparatoso.
¿Qué? Yo ahí estaría de acuerdo. No podemos llegar ahí. Ese planteamiento, o sea, Que diga una vaina así, ¡pum! Ahí mismo. Ustedes lo verán. yo pienso, Y es una pero locura. yo pienso De forma que sumaria. la forma de hacer Las elecciones se política, convocaron el 19 de mayo. Usted no fue a votar. Bueno, eso es su problema. o sea, yo pienso que la forma de hacer política de nuestros políticos, de todos, o sea, no solo de la oposición de ahora, porque recuerden que en el 16 el presidente Luis Abinader no felicitó a Danilo Medina ni le reconoció que ganó el proceso electoral. Entonces, es de todos, no de los de ahora, porque es como, vamos por parte. Entonces, pienso que la forma de hacer política tiene que cambiar. O sea, que el presidente Luis Abinader no es un gobierno legítimo. O sea, no se hizo un proceso electoral donde los dominicanos, el porcentaje que sea, se levantó a votar y decidió mayoritariamente por el Partido Revolucionario Moderno. No, por eso no, eso... ¿Cuánto gritar? No le lloriqueo. Respecto al tema de la reforma... Son demócratas nada, ¿eh? Respecto al tema de la reforma constitucional, vista como la plantea el gobierno hasta este minuto, lo que se ve hacia afuera, yo entiendo que no es necesaria una reforma a la Constitución. Vista hacia afuera, porque a veces hay un planteamiento hacia afuera y hay otras intenciones. O sea, serían dos aspectos básicos para modificar la Constitución. El candado, o sea, un candado, pero un candado ¿a quién? Porque en un sistema democrático, ¿cómo se le pone un candado a la Constitución de la República si dentro de 4 años, si viene otro gobierno, dentro de 8 y tiene la misma intención, pues solo hay que hacer lo que dice la propia Constitución para modificarla en el Congreso Nacional. Eso es lo único que hacer. O sea, que el término poner candado, no me gusta mucho ese término porque en un sistema democrático, ¿cómo se logra eso? O sea, ¿cómo usted puede impedir que dentro de los próximos 4 años eso no pueda hacerse? Asegurar o resguardar el Ministerio Público Independiente. Pero ¿cuántos fiscales de los 2,000 y pico que tiene el Ministerio Público los nombra el Poder Ejecutivo? ¿Y no es este un Ministerio Público Independiente que fue elegido con esta Constitución? O sea, ¿sobre quién va a recaer entonces la selección del Ministerio Público? ¿De quién no será dependiente y de quién será independiente? ¿Cómo se hará la selección del mismo? Porque partiendo de eso, entonces, no recaiga directamente sobre la selección del presidente de la República para nombrar el procurador o la procuradora general de la República, pero sobre quién recaerá. O sea, ¿a quién va a elegirlo? Porque todo es un interés, o sea, en todo hay intereses en el Congreso Nacional, hay interés en el Ejecutivo, todo es un interés, entonces, desde donde se vaya a hacer la selección de los mismos, también tendrá un interés. Entonces, yo no, vuelvo y digo, como se plantea hasta el momento, la reforma a la Constitución para mí no es prioritaria en este momento, vista como se plantea en este instante, que puede ser que no termine de esa forma. Cuando se abren las puertas para la reforma a la Constitución, solo puede reformarse lo que el Ejecutivo propone, después que están abiertas las puertas en el Congreso Nacional. O sea, solo se van a los puntos que establece el Ejecutivo. Yo pienso que el presidente Luis Abinader es sincero y no tiene intención de ir más allá del 2028, o sea, partiendo de esta elección, o sea, de cómo ha sido elegido. Dijo que no tiene ninguna intención para ir más allá del 28. Sé que eso lo han dicho otros mandatarios, igual se ha hecho todo lo contrario, pero yo creo en la palabra del presidente Luis Abinader, o sea, creo en lo que él dice. Quizás la estrategia de presentarlo todo junto ahora, estratégicamente, y como son aspectos y temas negativos, y lo sabe el Ejecutivo y sus asesores, posiblemente la recomendación es introducir todos los temas negativos para que se traten todos en el mismo instante, entonces posteriormente quizás la carga o el peso que lleve el gobierno sea menor. Pues, partiendo como están recién electos, todo está más o menos tranquilo, pues sería importante presentar esos aspectos que no son muy positivos
en la población y salir de ellos rápido. Si se pone a consensuar reforma fiscal, vamos a durar los 4 años consensuando reforma. Si se sientan a consensuar, porque nadie quiere ser perjudicado para pagar más impuestos. Nadie desea eso. Yo pienso que lo que el presidente está haciendo es un globo de ensayo, como decía Dani al principio, tirando la bola a ver cómo es la reacción de la sociedad. El presidente sabe perfectamente que ese tipo de cosas hay que consensuarla, socializarla a todos los niveles, y eso él no lo ha comenzado a hacer. O sea, la reunión de él fue con los funcionarios, y usted le pregunta a los funcionarios, ¿quiénes son que están trabajando en la reforma? Y ninguno sabe. Ahora, Freddy, yo creo, compañeros, y esto hay que decirlo, es un gesto de mucha responsabilidad de parte del presidente lo de la reforma. O sea, nadie quiere jugar con el capital político. El presidente quisiera irse del gobierno en los niveles en que está hoy, en el nivel de aprecio que la población tiene por la gestión del presidente Abinader. Por eso se le religió el 19 de mayo, en primera vuelta. Es decir, ese capital político, esa buena valoración de la población del presidente Abinader, es lógico que él no la quiera arriesgar. Sin embargo, él está tomando la decisión, y yo creo que es lo que lo puede hacer grande a futuro. Cuando esto haya pasado, porque pensamos en ahora, pensamos en la dificultad que nos va a generar a todos, porque esto implica trastornar la vida de todos, de los que cotizan mucho, de los que cotizan poco, hasta de los que pretendemos entrar a la formalidad para que comiencen a pagar impuestos. Todo debemos ser tocados. Vamos a provocar la universalización del ITEVIS. Vamos a bajarlo del 18 al 15, o del 18 al 12, o del 18 al 14, pero vamos a aplicar ITEVIS a productos, a bienes que no han estado grabados al día de hoy y que lo tendrían. Al arroz, por ejemplo, a la habichuela. Bueno, eso va a implicar un sacrificio a todos los niveles, y va a implicar un sacrificio para quien ejerce la presidencia de la República, que hoy es el principal promotor, y tiene que ser el principal promotor porque es quien está en condiciones políticas de poder hacerlo. El presidente Abinader tiene el Congreso de la República, tiene un partido político hoy día poderoso para poder acometer este tipo de obligación, porque es una obligación, está contemplado desde el año 2012 en una ley, y debimos haberlo hecho antes, pero en el año 2016, cuando el presidente Medina decidió reelegirse, se reeligió, mucha gente pensó que eso se iba a producir. Pero Medina no quiso recibir lo que iba a recibir a partir de promover la modificación o la aprobación de una reforma fiscal. No lo quiso. Dijo, no, yo no me meto en eso. Y decidió no meterse en eso. Y el país siguió caminando. Y es probable que si al presidente Abinader se le complica la cosa, diga, pues tampoco me meto en eso. Y seguimos para adelante. Pero no es responsable de parte del presidente no hacerlo. Por eso digo, él con mucha responsabilidad ha dicho, vamos a abordar el asunto, vamos a hacer la reforma. Y lo está diciendo desde antes de las elecciones, lo dijo en medio de las elecciones, y ahora ya que el país lo ha reelecto, quiere asumirlo. Entonces, va a haber dificultad, no va a ser fácil, pero quiera Dios y que pasemos ese trago amargo y que lo hagamos en esta administración del presidente Abinader. Yo no sé si él se va a presentar, y digo que no sé, la gente... Usted dirá lo que dice Oscar, lo que dice Giovanna. No, él no se va a presentar más y se va para su casa en el 28. Yo me he equivocado mucho ya, me equivoqué con Danilo. Danilo siempre va para su casa. Dijo Cholitín que eso era un abuso, que cómo iban a prohibirle al presidente o no permitir que un hombre joven como el presidente se le quitara esa oportunidad. Pero además Cholitín dijo también que no se iba para el PRM. Y ahí está, exacto. Lo que diga Cholitín no tiene mucho... Ayer